Bueno, hace un ratito hablábamos de la ley que se escindió de la reforma del Código Civil y que fue votada ayer en diputados, que hablaba sobre la responsabilidad del Estado, ¿sí? Para que tenga una responsabilidad solo administrativa y no civil sobre demandas que hagan terceros. Pero el dictamen sobre la reforma en general, además de haber sido aprobado en comisión, ayer fue aprobado en el Senado, pero con oposición, por supuesto, sin acuerdo de varios sectores de la oposición. Por eso estamos en comunicación con José Cano, quien es senador radical. Está en línea y gracias por atendernos. Cano, María Julia Oliván los saluda. ¿Cómo está, María Julia? Mucho gusto. Mucho gusto. Cano, bueno, cuéntenos cuáles eran las principales objeciones a este código, además de la celeridad con la que salió, ¿verdad? Hay dos cuestiones. La primera, que la ley, que lo que tiene que ver el proyecto de ley que tuvo media sanción en lo que respecta a la responsabilidad del Estado, se trató en la Cámara de Diputados. Sí. Eso tiene que venir al ámbito del Senado. Y la segunda cuestión del debate sobre la reforma del Código Civil, bueno, es paradójico y las contradicciones del oficialismo están más que a la vista. El jefe de gabinete vino a plantear a las 13:30 aproximadamente ayer en esta nueva etapa del gobierno la apertura al diálogo, al debate, a buscar acuerdos, a pesar de que obviamente ratificó que el diálogo no significa acuerdo, pero digo, una buena actitud forma parte de los anuncios del gobierno de que va a restablecer el vínculo con la oposición o con los actores de la sociedad para discutir fundamentalmente políticas públicas. Y Sí. casi minutos antes, instantes antes, había el presidente de bloque del Frente para la Victoria, nos había manifestado a los presidentes de todos los bloques de la oposición que el código se votaba a libro cerrado. Es decir, que es un muy mal mensaje, un mensaje contradictorio, en primer lugar porque vos hacías referencia a la celeridad con la que se trató. El trabajo que realizó la Comisión Bicameral para la Reforma del Código, la Comisión de Notables, de Juristas, las más de 20 audiencias públicas que se llevaron a cabo a lo largo y a lo ancho del país con participación de distintos actores de la sociedad civil y política, finalmente llevó a que en el mes de marzo el oficialismo tuvo un impasse con respecto al tratamiento del Código. Nunca más se volvió a hablar del Código Civil. Nadie sabe, el oficialismo no lo puede explicar, en todo caso me parece que las razones de haber instalado nuevamente el debate por el Código tienen que ver con el proceso de enfermedad o de convalecencia de la presidenta, con su reintegro a las funciones y con este cambio de gabinete, es decir, buscar la oxigenación o instalar un tema en la agenda política de debate que haga que se diluya lo que tiene que ver con la inflación, con la inseguridad, con el federalismo, con los, digamos, con los problemas O del sea, día a que día que usted tienen. cree que es una manera de instalar un tema para que no se hable de los temas más preocupantes, que son económicos. Absolutamente, absolutamente, porque aparte ha cometido el oficialismo un error, un grave error, que es todo este trabajo que yo te hacía referencia, cuando llegó al Poder Ejecutivo, y finalmente desde marzo hasta ahora, que no se habló nunca más del Código Civil, en la agenda del Senado de la Nación el debate por el Código Civil no estaba en la agenda, porque nosotros discutimos cómo terminamos el periodo de sesiones ordinarias, con un mes de anterioridad veníamos armando las sesiones, y prácticamente el oficialismo tenía en agenda que íbamos a tratar la reforma del Código, pero aparte modificaron cuestiones que para nosotros son fundamentales y que tienen que ver con la exposición de la Comisión de Juristas, que tiene que ver con las organizaciones vinculadas al medio ambiente, al hábitat, al acceso a la vivienda, al derecho al agua potable como un derecho humano fundamental. Ayer el propio Que fue senador retirado, Aníbal ¿verdad? Fernández, el propio Aníbal Fernández planteaba que el derecho o el acceso al agua es un servicio. El agua es un derecho humano fundamental, el acceso al agua potable, que está en tratados internacionales con rango supraconstitucional a los cuales el país está adherido. Generar un país que es absolutamente desigual, un país que tiene muchas extensiones de tierra y que tiene un grave déficit habitacional, pero que aparte ese déficit habitacional va de la mano de lo que está ocurriendo por lo menos del 2001 hasta el 2011, donde en la capital federal hubo un incremento de un 51% de asentamiento y villas miserias nuevas,
y eso va de la mano la, digamos, de la precariedad del acceso a la vivienda con la falta de acceso al agua potable, que son cuestiones básicas que nosotros creíamos y entendemos que deberían haber estado en el código. Nadie del oficialismo supo explicar por qué se eliminó la modificación del artículo 19. No se entienden algunos retrocesos, ¿no? Aparte, sobre todo yo pensaba en el Chaco y el acceso al agua potable, que es uno de las provincias más postergadas en ese sentido, y encima una provincia sojera, a donde es necesaria mucha agua por las plantaciones, por la producción agropecuaria, ¿no? Pero que hemos visto en sequías casos y casos y casos de gente mostrando que hasta incluso había pozos, aljibes, desde donde sacaban el agua, ¿no? Bueno, Chaco, Formosa, la Sí. propia senadora de Formosa ayer refutó al senador Naidenov, que planteó como uno de sus temas centrales la incorporación al Código Civil declarando el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental, que en Formosa solamente el 60% tiene acceso al agua potable, y lo decía como si fuese un logro. Es decir, el 40% de los formoseños no tiene acceso al agua potable en pleno siglo XXI y cuando Sí. vamos a cumplir 30 años de democracia. Pero aparte me parece que el tema del agua tiene también que ver con, nuestra reserva acuífera vinculada a la explotación minera. Sin ningún lugar a duda que esto va de la mano a esos intereses que el gobierno hoy está defendiendo. Entonces, nosotros creemos que ha habido retroceso, como bien decías vos, en estas cuestiones, en el bien social que significa el acceso a la propiedad, en el marco de lo que dice la Constitución Nacional, porque no se lo sacó del código, digamos, de declarar la necesidad de que todos los ciudadanos argentinos tengan acceso a una vivienda digna, a un terreno, al uso de un terreno, la prescripción adquisitiva, digamos, facilitar el acceso a la vivienda de aquellos sectores más vulnerables o más desprotegidos de la sociedad. Inclusive las contradicciones del ministro Alac cuando vino la semana pasada y nos planteaba que la responsabilidad del Estado, y se sacaba el Código Civil porque no se quería vulnerar derechos que tienen que ver con las autonomías provinciales, con el federalismo, y casi de la mano planteó que había un vacío legal en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado con daño a terceros. Y eso es falso, porque actualmente el Código Civil, en el artículo 1111, 1112, en la parte que corresponde a 1113, regula, digamos, la responsabilidad del Estado, y no ha habido, en todos estos años de vigencia del Código Civil, no ha habido ningún planteo de inconstitucionalidad en el sentido de que se sienta alguna provincia que se están avasallando derechos. Acá y de la no, mano, para cerrar que se me está terminando el segmento, ¿usted cree que toda la difusión y los discursos en torno a la apertura del diálogo y en torno a todo lo que, bueno, los periodistas comentamos como un cambio en la relación del gobierno con la oposición, son para la tribuna, son para la foto, no son reales, son como pasa siempre que pierden una elección? mire, uno es preso de sus palabras y de sus conductas. Nosotros somos escépticos de esta convocatoria al diálogo, como se lo manifiesta el jefe de gabinete. La presidenta primero debería convocar a los gobernadores, como al gobernador de Santa Cruz, al gobernador de Santa Fe, al gobernador de Corrientes, al gobernador de Córdoba, que hace más de un año no lo recibe. Es decir, un país no puede ser un país normal que una presidenta no reciba a los gobernadores, pero aparte forma parte de una puesta en escena. La construcción del diálogo político para definir políticas públicas tiene que ver con temas puntuales y temas de agenda, y el gobierno no dialoga ni con sus propios senadores. El senador Aníbal Fernández dijo que él no es el dueño de la lapicera y que había artículos del código que él estaba de acuerdo con lo que planteaba la oposición. Y ayer el senador jefe de bloque, Pichetto, claramente dijo que él no compartía este código, que ha sido diseñado por civilistas y que esperaba que en la Cámara de Diputados se modifique, casi manifestando una situación de impotencia de votar por mandato partidario. Entonces yo digo, si el oficialismo no es capaz de ponerse de acuerdo con sus propios senadores, con sus propios diputados, mucho menos va a ser capaz de escuchar a quienes están en la vereda del frente o quienes forman parte del arco opositor. Senador, nosotros creemos de esta convocatoria al diálogo de la presidenta. Muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae TV, ha sido muy amable. No, muchas gracias a vos.